Y ahora sí, vamos con los 5 jugadores que para mí hicieron un partidazo frente a Turquía. En el quinto lugar voy a poner a Orlando Hill, y lo pongo porque fue uno de los jugadores más cuestionados después del partido contra Estados Unidos, pero contra Turquía respondió cuando el equipo más lo necesitaba. Tapó lo que tenía que tapar, transmitió tranquilidad en momentos importantes y fue una pieza clave para mantener el arco en cero cuando Paraguay tuvo que sufrir con un hombre menos. A mí personalmente todavía hay cosas que me generan dudas de su juego, sobre todo cuando tiene que salir jugando o cuando tiene que tomar decisiones rápidas, porque siento que actúa como si el equipo estuviera ganando 5-0, pero también hay que decir las cosas como son. Contra Turquía cumplió, y eso también hay que admitir. En el cuarto lugar voy a poner a Gustavo Gómez. La verdad hizo un partidazo, sacó muchísimas pelotas, ganó duelos importantes, fue fundamental por arriba y además ejerció el liderazgo que uno espera de un capitán en esta clase de partidos. Cuando Paraguay tuvo que sufrir, Gustavo Gómez apareció para ordenar al equipo, para hablar con sus compañeros y para transmitir tranquilidad en los momentos más complicados. En el tercer lugar voy a poner a Andrés Cubas, y la verdad es que ya casi ni sorprende porque nos tiene acostumbrados a este tipo de actuaciones. Corrió todo el partido, recuperó pelotas, no dejó una sola pelota por perdida y volvió a demostrar por qué es uno de los jugadores más importantes de esta selección. Es de esos futbolistas que muchas veces no aparecen en los resúmenes porque no hacen goles, pero que son fundamentales para que el equipo funcione. En el segundo lugar voy a poner a Juan José Cáceres, y para mí tiene muchísimo mérito lo suyo porque fue uno de los apuntados después de la derrota contra Estados Unidos, y contra Turquía respondió dentro de la cancha. Defendió muy bien, ganó muchísimos duelos individuales y además se animó a pasar al ataque cuando tuvo la oportunidad. Turquía intentó atacar mucho por su sector y aún así estuvo firme durante todo el partido. Por eso para mí fue una de las grandes figuras de Paraguay. Y en el primer lugar tengo que poner a Matías Galarza, porque sí, hizo el gol del triunfo, pero su partido fue muchísimo más que un gol. Y lo más llamativo de todo es que durante los días previos se habló muchísimo de él. Hubo críticas, hubo dudas y algunos periodistas llegaron a decir que estaba bajoneado o que no estaba completamente enfocado en la selección. Pero después llegó la conferencia de prensa y Galarza respondió de la mejor manera posible, con tranquilidad, con confianza y dejando una frase que para mí lo dice todo, como no voy a estar feliz si estoy representando a mi país en uno de los escenarios más lindos del mundo. Y después de todas esas críticas respondió donde realmente importa, dentro de la cancha. Fue titular, hizo el golazo que terminó definiendo el partido, corrió, metió, ayudó defensivamente y fue una de las principales razones por las que Paraguay se quedó con la victoria. Por eso para mí no hay discusión, Matías Galarza fue el mejor jugador de Paraguay frente a Turquía y el gran MVP de una victoria que puede cambiar el rumbo de este mundial para la albirroja.